Miren, esta última dimensión característica que es la rapidez tiene que ver con contestar a la pregunta, este cambio que yo voy a hacer, ¿qué tan rápido lo necesito o qué tan rápido quiero que se implante dentro de la organización? Hay ocasiones en las cuales puedo hacer un cambio lento o necesito en su caso hacer un cambio rápido. Y esta rapidez tiene que ver mucho con conservar la ventaja competitiva de mi empresa. Acordémonos que ventaja competitiva es aquello que yo hago diferente con respecto al competidor, el cliente se da cuenta de dicha diferencia y está dispuesto a pagar un sobreprecio por la diferencia del producto que yo le estoy ofreciendo. De manera tal que en un momento dado la rapidez con la cual yo haga el cambio me permite todavía seguir o me permite conservarme dentro de la ventaja competitiva que el cliente está evaluando o que el cliente está consumiendo. Entonces, hay ocasiones en las cuales necesito cambiar rápido o puedo cambiar de una manera más pausada, de una manera más lenta. Otra idea aquí entonces sería hablar de algunos principios de cambio. Ya vimos las dimensiones características, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los principios del cambio. Es decir, todo cambio opera sobre de ciertos lineamientos, sobre de ciertas características, ciertos principios sobre los cuales nosotros vamos a estar actuando. El principio de globalidad. Este principio quiere decir o se refiere a que en un momento determinado esta globalidad quiere decir que la empresa debe de actuar sobre de aquello que la materializa y sobre aquello que la anima. Es decir, debo de actuar sobre la misión, la visión, los objetivos, las metas, aquello que en un momento dado hace que la empresa exista, aquello que en un momento dado hace que la empresa se diferencie sobre de otras con respecto a un entorno competitivo. Globalidad quiere decir que debo de actuar absolutamente sobre de todo lo que caracteriza a la empresa, sus creencias, sus valores, la cultura organizacional, las estrategias, las políticas, las estructuras, los organigramas, tengo los procesos, tengo que globalmente, cuando voy a cambiar una organización, atacar todo en su conjunto. Si nada más cambio una pequeña parte, corro el riesgo de que esa pequeña parte vuelva a ser contaminada por las demás estructuras de la organización. Entonces, sugerido sería cambiar todo en conjunto, poco a poco, pero al final del día hacer un cambio integral dentro de la organización. El siguiente principio de ruptura. Por definición, un cambio me va a exigir desequilibrar el statu quo de la organización. Es decir, en un momento dado, cambiar quiere decir que voy a modificar lo que hoy día estoy haciendo dentro de la organización. Entonces, esta modificación generalmente va a crear un cierto grado de desequilibrio, un cierto grado de incertidumbre. No sabemos con toda certeza dentro de la organización qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos. Entonces, el desequilibrio quiere decir que en un momento determinado deberá de existir este desequilibrio, esta indefinición durante todo lo que dura el proceso de cambio. En el momento en que este cambio se vuelve a equilibrar y empieza en un momento dado a estandarizarse la operación de la empresa, en ese momento el cambio dejó de ser o dejó de existir. Luego entonces, por definición, un cambio exige un desequilibrio con respecto al statu quo, con respecto a lo establecido. El principio de universalidad quiere decir que en un momento dado necesito que todo el personal de la organización participe, necesito que todos sepan, quieran y puedan ayudarme a lograr en un momento dado el cambio que yo estoy buscando. Es decir, que todos podamos establecer cómo nuestra actividad nos ayuda o se engrana con algo más grande dentro de la organización que a su vez le ayuda precisamente a crecer, a mantenerse dentro de los mercados en los cuales participa. Y el principio de indeterminación, algo muy importante. Por definición, cuando vamos a hacer un cambio, no podemos determinar con certeza hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a caer. Podemos visualizar y podemos hacer muchos planes de a dónde queremos llegar. Sin embargo, por definición, un cambio tiene un alto grado de indeterminación, no sabemos hacia dónde vamos a caer. Puede ser lo ideal, lo deseable es que caigamos exactamente en donde nosotros habíamos planeado estar. Sin embargo, no lo podemos determinar con precisión, no lo podemos determinar a la perfección, sino que en un momento determinado tiene esa variabilidad, tiene esa indeterminación por definición. En su siguiente lámina ustedes pueden ver ahí los métodos del cambio. En un momento determinado, dependiendo ahora del grado de las dimensiones, características y de los principios de cambio, ahí lo podemos ver 4 diferentes opciones o 4 diferentes formas que nosotros tenemos para implantar el cambio en una organización. El primero que vemos ahí, que dice cambios con fractura. Cambios con fractura quiere decir que
como lo ven ahí en esa gráfica, en el eje de las Y está el nivel de resultados esperado por la empresa y en el eje de la X está el tiempo que me tardo yo en instaurar o implantar un cambio. Como lo pueden ver ahí, fíjense cómo el nivel de resultados va a una línea recta muy bajita, quiere decir que el nivel de resultado es muy bajo. De repente instauro un cambio, que sería la diagonal que se ve ahí en ruptura, y luego se vuelve a establecer los niveles de resultados. Eso quiere decir que ahí intervine, ahí modifiqué algo la empresa para obtener un mejor resultado y conforme fue pasando el tiempo, pues precisamente fue implantando ese cambio. Un cambio permanente en esas mismas dos dimensiones, nivel de resultados contra tiempo, si se fijan, es una línea diagonal, lo cual ejemplifica que constantemente, todo el tiempo en esa empresa estoy cambiando, es decir, nunca permito que se establezca la empresa, los procesos dentro de la empresa, sino que constantemente estoy cambiando, constantemente estoy evolucionando y buscando nuevas maneras, nuevas formas, aquello que me ayude a hacer las cosas más rápido, más barato, más eficiente, con mayor calidad, etcétera, etcétera. Pero son empresas muy innovadoras, empresas que en un momento determinado están muy en constante movimiento y muy en contacto con su cliente, lo cual les permite instrumentar en todo momento aquellas actividades que le permiten ser más eficiente, con mayores resultados, etcétera, etcétera. En la tercera gráfica, ahí le voy a llamar cambio intensificado. Como lo pueden ver ahí, son las mismas dimensiones, los resultados versus el tiempo. Sin embargo, inicialmente deseaba yo estar en un tipo de resultado. Sin embargo, lo intensifiqué. Necesito que haya más resultado en la empresa, necesito obtener más sobre del mismo tiempo. Aquí algún ejemplo podría ser cuando sale una campaña de Navidad de alguna compañía refresquera. En el tiempo el único tiempo que tengo es el periodo de Navidad y necesito intensificarlo, necesito que sea más grande, que las ventas sean más grandes con respecto a un periodo anterior. Entonces ahí intensifico. ¿Cómo lo intensifico? A partir de alguna de las estrategias que ya en las sesiones de planeación habíamos platicado. Puede ser una estrategia de desarrollo, puede ser una estrategia de integración, una de diversificación, etcétera, etcétera. En el último cuadrante, en la última dibujo, como pueden ustedes ver ahí, la aceleración quiere decir que yo esperaba cambiar para una fecha determinada, sin embargo a lo mejor la competencia se movió o los requisitos legales se van a poner más duros, más pesados, más difíciles y entonces necesito acelerar el cambio. Lo quería hacer para dentro de un mes y lo voy a tener que hacer en 2 semanas porque si no lo hago en 2 semanas me puedo quedar afuera del mercado. Entonces una aceleración es cuando el cambio lo hago antes de lo cual lo tenía yo planeado. En la siguiente lámina ya entonces empezamos a platicar un poquito acerca de cómo nosotros como líderes, como gerentes, como empresarios, en un momento dado podemos dirigir el cambio. Dado lo que hemos venido platicando hasta ahora, el cambio es algo constante en la organización y entonces depende de nosotros como líderes hacer que estos cambios, hacer que estas modificaciones a las estructuras y a la forma de hacer los negocios en la empresa ayuden, contribuyan para lograr los objetivos y hacer que la empresa crezca o, en su caso, hacer que no lograr aquello y lo que sí logramos es que la empresa en su conjunto no crezca o la empresa en su conjunto no tenga éxito. Y entonces la pregunta aquí sería, los cambios en la empresa generan incertidumbre, pero siempre tiene que ser así, es decir, en un momento determinado siempre debemos de trabajar con ese grado de incertidumbre. No podrá ser que en un momento determinado pudiésemos nosotros administrar los cambios de manera más eficiente, lo cual al final del día nos ayude aún así a lograr los objetivos de nuestra empresa. Y entonces aquí algunas consideraciones, como lo pueden ver en su siguiente lámina. El cambio más amenazador y el cambio más necesario puede vapulear, puede amenazar a las personas si estas personas no están implicadas en cómo conseguir el cambio. Es decir, aquí lo importante, el área crítica de nosotros como líder es involucrar a las personas para lograr los objetivos, de manera tal que impliquemos, hagamos que las personas sean partícipes del cambio para que entonces estas personas sepan, quieran y puedan ayudarnos a lograr precisamente lo que nosotros como líder hemos establecido hacia el cambio. Esta sensación de inseguridad en un momento dado no se resuelve con eficacia y se estanca.
Entonces, si se estanca el cambio, entonces a la larga la empresa y sus colaboradores van a sufrir la consecuencia. Entonces, aquí la idea, la recomendación sería tratar de hacer este cambio lo más consensado, lo más fácil y lo más rápido posiblemente. Y la forma eficaz sería implicar, sería en un momento dado invitar a las personas a que participen con respecto a los cambios, es decir, cómo hacerlo, para qué va a servir, cómo se engranan las actividades de cada una de las personas para lograr el objetivo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí también vamos a usar 6 diferentes claves, 6 diferentes actividades que en un momento dado nos ayudan a nosotros como líder de manera más eficaz permear estos asuntos que tienen que ver con el cambio. Y aquí en la siguiente lámina ustedes pueden ver cuáles son esas 6 acciones clave, a qué se refiere cada una de ellas. Una es describir con mucha precisión al colaborador qué es lo que vamos a cambiar y concretamente cuáles son los pasos que tenemos que realizar para poder nosotros llevar a cabo este cambio. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de planeación? Platicábamos acerca de una herramienta que se llama planeación Gantt, en la cual en un momento determinado podemos ahí ir definiendo, podemos ir administrando cuáles son las actividades que se van realizando, cuáles suceden a las otras, cuáles se anteponen y cuáles en un momento dado son complementarias. Entonces, a partir de ahí podemos decirle al colaborador concretamente qué es lo que vamos a cambiar, en qué tiempos y para qué vamos a hacer esos cambios. Es decir, en un momento dado, qué es lo que esperamos obtener al final del día elaborando o llevando a cabo ese cambio dentro de la organización. Algo importante, como siempre, es pedir la opinión al colaborador, acordándonos que estos colaboradores de primera línea poseen más información acerca de las necesidades y de cómo cumplir los objetivos. Es decir, en muchas ocasiones ellos tienen el know-how de la operación que nos permite a nosotros como líder saber hacia dónde debemos de dirigir el esfuerzo o hacia dónde debemos de encaminar la necesidad de establecer precisamente el cambio. Otra muy importante es, conforme vamos haciendo estos cambios, surgen malos entendidos y surgen algunas objeciones y surgen quizás algunas sugerencias con respecto a nuestros colaboradores. Entonces aquí lo importante sería aclarar siempre cualquier malentendido que pueda surgir del colaborador y reconocer todas las objeciones que vayan teniendo estos colaboradores, es decir, escuchar a las personas para que en un momento determinado el hecho de escucharlas nos permita a nosotros ir ajustando el cambio hacia las necesidades que se van presentando dentro de nuestra organización. Otra muy importante, acordémonos, para elevar la autoestima del personal sería pedir la opinión al colaborador para hacer los cambios de una manera más progresiva, es decir, para que el cambio se vaya presentando con mayor rapidez, con mayor precisión, con mayor exactitud dentro de nuestra organización. Otra sería, hay que realizar un seguimiento. Acordémonos que estamos en la etapa de control y entonces necesitamos forzosamente realizar un seguimiento de lo que hemos planeado hacer como cambio con respecto a lo que estamos realmente logrando, es decir, cómo vamos, qué estamos haciendo, a dónde nos estamos quedando, cuánto nos falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, muy importante, pedir el apoyo y compromiso del colaborador. Cuando logramos esto, entonces en un momento determinado elevamos la autoestima del personal, lo cual al final nos ayuda y redunda precisamente en motivar a la gente a alinear su esfuerzo hacia conseguir lo que nosotros estamos queriendo lograr como cambio. En su siguiente lámina están algunas sugerencias, algunos tips de por qué es importante utilizar estas acciones clave. Miren, en un momento dado, por ejemplo, cuando yo como líder necesito incorporar alguna nueva tecnología o algún nuevo procedimiento o alguna nueva manera de hacer las cosas, entonces estas acciones me pueden muy bien ayudar, porque consenso con la gente qué se puede hacer, describimos exactamente el detalle de por qué necesito cambiar un proceso, una tecnología o un procedimiento, y entonces la gente al verse implicada, al verse escuchada, entonces en un momento dado, al sentirse escuchada en un momento dado, les ayuda a elevar la autoestima y les ayuda a lograr ayudarme a implantar ese cambio. Cuando hay un cambio de estrategia igual, no sirve exactamente igual, le digo al colaborador qué es lo que queremos hacer, para qué, cómo su actividad me ayuda a lograr el objetivo, etcétera, etcétera. Cuando preveemos que se va a presentar una resistencia al cambio, también estas acciones nos pueden ayudar, porque precisamente les digo a las personas dónde embona su tarea, dónde en un momento determinado su tarea me va a ayudar a lograr los objetivos. Y cuando producimos también un cambio en las estructuras, es también importante estas acciones, porque la estructura, acordémonos, puede ser que un departamento o un área o en un momento dado un puesto de trabajo
tienda a modificar sus actividades de manera sustancial y o desaparecer, y entonces este cambio afecta directamente a la persona o personas implicadas en esa reestructuración. Entonces, en un momento dado, el cambio, la administración del cambio nos puede ayudar precisamente para que la persona ahora entienda su nuevo rol, entienda su nueva actividad y oriente sus actividades y sus esfuerzos hacia tratar de cumplir los objetivos de la organización. Entonces, eso es lo que en un momento dado platicamos con respecto a los resultados finales en la etapa de control. De ahí entonces visualicen por favor qué tan importante es el control dentro de las empresas. Regresando a nuestras definiciones con respecto a lo que es el control, vamos a platicar ahora acerca de los factores que precisamente me ayudan o me limitan a lograr los objetivos a través del control. Entonces, tenemos diferentes tipos de control, diferentes factores inciden al establecer diferentes tipos de control. Uno de ellos es acorde con la cantidad, es decir, si la cantidad o el volumen de operación es lo suficientemente grande como para justificar el uso de controles, entonces precisamente uno de los factores que inciden en el control, uno de los factores que me determinan si es necesario establecer una práctica de control dentro de la organización, es precisamente cuando la cantidad o el volumen de información o de productos o de servicios es lo suficientemente grande como para establecer puntos de control que me permitan ir viendo en el camino si vale la pena controlar o no en lo que nosotros estamos realizando. Con respecto al tiempo, hay ocasiones en las cuales yo necesito establecer ciertos controles cuando tengo determinadas fechas límite a cubrir. Es decir, cuando tengo, por ejemplo, si yo quiero implantar un proceso de justo a tiempo en mi organización, pues precisamente lo que necesito es establecer tiempos, necesito saber para cuándo debo de hacer cuáles actividades, con qué periodicidad, quiénes son los responsables, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. Entonces ahí tengo que poner controles con fechas determinadas. Las fechas me van a permitir tener un hito en el camino para saber en dónde tengo yo que meter un control, en dónde tengo que meter quizás una cierta revisión. Otro de los factores sería el costo. El costo de los controles al final del día me ayudan como un indicador de la eficacia de la administración. Es decir, el control lo voy a poner para saber qué tan bien o qué tan mal estoy yo administrando, es decir, para saber cómo estoy haciendo las cosas y poder reajustar la necesidad de administrar de una manera diferente lo que estamos haciendo. Y otros controles con respecto a la calidad que tienen que ver con las especificaciones del producto y o servicio. Es decir, en un momento determinado necesito saber cuáles son las especificaciones, cuáles son los estándares a los cuales me debo yo de apegar y debo de cumplir, y entonces esto tiene que ver con poner un control con respecto a la calidad del producto y o servicio que estoy yo estableciendo. Con respecto a las características que debe de tener un control, los controles básicamente deben de reflejar la naturaleza de la estructura organizacional, es decir, deben de ir muy acorde con lo que nosotros estamos haciendo. Si somos una empresa innovadora, entonces nuestros controles deben de ir muy en liga, muy ajustados hacia la innovación, hacia no cometer, hacia no necesariamente a interrumpir el flujo de la operación y a castigar el error, porque lo que estoy haciendo es innovador. Entonces no se vale en un momento dado poner un control que me inhiba, que me limite, que me suprima la capacidad que tiene la gente de ser innovadora. Deben de ser en un momento dado también oportunos. Un control que no tiene oportunidad en indicarme cuáles son las desviaciones o las maneras en las cuales no me estoy ajustando a los procesos, pues no me sirve de mucho. Deben de ser oportunos en el momento que me permitan tomar decisiones en el momento en el cual se me están presentando determinadas desviaciones con respecto a lo establecido. Deben de ser accesibles a todo el personal, es decir, en un momento determinado las personas deben de saber cómo inciden los controles en lo que nosotros estamos haciendo. Y deben de estar ubicados de manera estratégica en diferentes pasos o diferentes partes de mis procesos productivos, de tal manera que tenga yo la posibilidad de realimentar mi proceso antes de que el proceso en su conjunto termine. Es decir, voy viendo por subprocesos en donde vale la pena meter un control para no esperar hasta el final a obtener el producto o servicio y ver que este va con ciertas desviaciones con respecto al tiempo. Entonces,
Hasta aquí hemos terminado de hablar acerca de lo que es la etapa de control. Hasta aquí hemos terminado de platicar acerca de lo que serían las 4 etapas del proceso administrativo con sus 2 fases, la fase mecánica y la fase dinámica. Dentro de la fase mecánica vimos lo que es planeación. Planeación entendida como, o respondiendo a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Organización respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué estructuras? ¿Con qué procedimientos? ¿Con qué políticas? Estas 2, planeación y organización, corresponden a la fase mecánica de la administración. Es decir, sentarnos, visualizar y pensar qué y cómo vamos a hacer nuestra organización. La siguiente fase, que es la dinámica dentro del proceso administrativo, responde a las preguntas quién lo va a hacer y cómo lo hemos hecho en el camino. Entonces tiene las etapas tanto de dirección, respondiendo a quién lo va a hacer, y la de control, respondiendo a cómo lo hemos hecho. En su conjunto, estas 4 etapas constituyen lo que sería el proceso administrativo. El proceso administrativo es de vital importancia para integrar una organización efectiva, una organización de excelencia, porque en un momento dado nos permite con mucha precisión determinar y establecer qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué tan bien o qué tan mal, qué tanto nos desviamos, cuánto estamos gastando, cuánto estamos invirtiendo, cuánto estamos derrochando, cuánto estamos regresando, etcétera, etcétera. Es decir, en un momento determinado, el proceso administrativo es el principio y el fin de toda organización, de tal manera que de ahí la importancia de estudiar proceso administrativo. El último tema que vamos a tocar en este módulo de líderes de excelencia va a ser un poquito acerca de desarrollo organizacional, entendido el desarrollo organizacional como una herramienta que me sirve precisamente para determinar cuáles son las partes de la organización que en un momento dado deben de ser cambiadas para poder lograr que esta organización pueda ser más excelente en el camino hacia la excelencia organizacional. En este tema nos vamos a ocupar a continuación en nuestro módulo. Bien, para terminar nuestro tema con respecto a este módulo que se llama Liderazgo del siglo XXI, Liderazgo de Excelencia, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el desarrollo organizacional. Como lo pueden ver en su lámina, desarrollo organizacional básicamente es una metodología que se encarga de hacer que las empresas sean más eficientes, tratar de determinar qué partes de la tecnología, qué partes de los procesos y qué partes de la cultura organizacional en un momento dado nos están ayudando o nos están inhibiendo para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, como lo pueden ver en su empresa, en su lámina, en un momento determinado, las empresas que quieran seguir compitiendo en este siglo XXI, las empresas ganadoras de los mercados, de los clientes, etcétera, etcétera, son aquellas que puedan entender y puedan adaptarse constantemente a su entorno y este entorno lo puedan modificar hacia hacer más competitivas ellas en sus procesos y productos y servicios que otorgan hacia con los clientes. No obstante esto, como lo pueden ver en su lámina, en muchas ocasiones las empresas toman el cambio como algo accidental, es decir, no están proaccionando, sino que más bien van visualizando, van reaccionando qué es lo que sucede en el entorno de su empresa y luego no instrumentan aquello necesario para lograr que su empresa sea más competitiva. Como lo pueden ver en su lámina, miren, ahí hay unos dibujos. En el primer dibujo hay una persona que ve que ahí viene la ola del cambio y esta persona está completamente desprevenida, no se da cuenta de que la ola se lo va a llevar, de que la ola lo va a aplastar. Entonces, en un momento determinado, este es un empresario que no alcanzó a visualizar cuál era el cambio que se estaba gestando a su alrededor y entonces la ola se lo va a llevar, la ola lo va a aplastar y va a acabar con él como empresa. En el segundo dibujo ustedes pueden ver ahí a un empresario que en un momento dado ve que viene la ola e intenta detener los efectos positivos o negativos de esta ola. Sin embargo, cualquiera que hayamos ido a la playa sabemos que esto es prácticamente imposible, es decir, no podemos detener los efectos de una ola, nos va a arrastrar, nos va a llevar. Luego entonces este empresario, lejos de ponerse a hacer algo, lejos de ponerse a salvo, correr y dejar que la ola, no permitir que la ola se lo lleve, lo que está intentando es detener ese cambio, detener esa ola y pues eso es prácticamente difícil, es imposible. En la tercera parte, en un momento determinado, vemos ahí a un empresario que visualizó que ahí viene la ola, proaccionó con esta ola, entonces se sube a la misma y disfruta del cambio, disfruta de que en un momento dado este cambio
trata de ser proactivo con él y trata de vivir en ese entorno, trata de incorporar a su empresa hacia ese nuevo entorno competitivo, lo cual le permite en un momento determinado seguir creciendo y seguir conviviendo en esa nueva idea, en esa nueva estructura, en esa nueva manera de hacer las cosas. Y en la última lámina vemos a un empresario que es el que fabrica las olas, que es el que en un momento determinado está creando, está gestando el cambio. Entonces yo creo, amigos, que la idea sería en un momento determinado tratar de ser como el último empresario, como el empresario que se encuentra fabricando las olas, como aquel que en un momento dado es el que va impulsando, el que va visualizando, el que va pensando qué es lo que se podría hacer en el presente para entonces poder competir muy eficientemente en el futuro. Y para eso la herramienta llamada desarrollo organizacional nos es de mucha ayuda porque nos permite visualizar precisamente qué es aquello que tenemos que cambiar en nuestra organización para poder seguir existiendo en el ambiente tan competitivo de hoy día. En la siguiente lámina que ustedes tienen ahí platicamos un poquito acerca de los diferentes tipos de cambio. Ya anteriormente habíamos abordado este asunto de los cambios, ahora nada más aquí vamos un poquito a aterrizar los diferentes tipos de cambio que hay y qué tipo de cambio es el desarrollo organizacional. Miren, básicamente hay dos tipos de cambio, de primero y segundo nivel. Un cambio de primer nivel es algo muy continuo y casi no hay en un momento dado cambios fundamentales dentro de la organización, es decir, como comentábamos, es un cambio muy cosmético, un cambio en el cual pasa muy transparente tanto para los clientes como para los colaboradores que están dentro de la organización, es decir, casi no se ven los efectos de dicho cambio porque es muy transparente y muy rápido, casi no se alcanza a percibir. Por ejemplo, que cambiemos los colores de la institución, que ahora utilicemos un determinado uniforme, que modifiquemos, por ejemplo, la hora de entrada y de salida en los horarios de verano, etcétera, casi no se nota, casi no es perceptible, no hay mucho problema al respecto. Un cambio de segundo nivel generalmente es un cambio planeado, algo que en un momento dado estamos nosotros visualizando dentro de la organización para que esta organización sea más efectiva y pueda proaccionar con su medio ambiente, de tal manera que lo vamos planeando. Es multidimensional, es decir, tiene muchas dimensiones, se orienta hacia muchos lados diferentes de la empresa, tanto hacia arriba como hacia abajo como hacia los lados, y en un momento dado es muy discontinuo, no lleva una cierta continuidad, no lleva una cierta parametrización. En cada parte de la empresa puede ser que el cambio sea más profundo o pueda ser más impactante o pueda ser más radical. Y en un momento dado, precisamente como también dice en su lámina, es muy radical. Generalmente tratamos de cambiar las cuestiones básicas dentro de la organización. Y este tipo de cambio en muchas ocasiones implica un cambio en la manera de conceptualizar a la empresa, es decir, incluso cambiamos misión, visión, objetivos, valores, metas, etcétera, etcétera. De manera tal que el desarrollo organizacional es un cambio de segundo nivel, es decir, afecta multidimensionalmente a la empresa, radicalmente a la empresa y desde diferentes ángulos o puntos de vista. Y entonces, ¿cuál podría ser nuestra definición de desarrollo organizacional? No es otra cosa que el conjunto de intervenciones de cambio planeados que se construyen sobre valores democrático humanos y que buscan mejorar la eficacia de la organización para lograr el bienestar de los empleados. Es decir, vamos a analizar esta definición. Conjunto de intervención de cambio planeado, es decir, el desarrollo organizacional invariablemente es un cambio planeado, es algo que yo hago, pero de manera planeada. No espero a que el mismo entorno vaya gestando los cambios y vaya yo reaccionando a ellos, sino que me adelanto al entorno, proacciono con dicho entorno para entonces generar los cambios que en un momento determinado me ayuden a estar precisamente adelante del competidor, ser más eficiente, más barato, más productivo, etcétera, etcétera. Ahora, este cambio forzosamente se basa o está fundado en valores democrático-humanos, es decir, forzosamente los cambios los tengo que hacer con las personas, no a las personas. A lo que me quiero referir aquí es que en un momento determinado el desarrollo organizacional busca que las personas sean partícipes, los colaboradores de la organización sean partícipes de los cambios y nos ayuden precisamente a establecer cómo lo podemos hacer de una manera más rápida, más eficiente, más productiva, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando les platicaba, por ejemplo, en las sesiones anteriores acerca de los cambios, yo insistía mucho en que consensaran con el personal cuál es la mejor manera, más rápida, más
más eficiente, más productiva de instalar un cambio en la empresa, de manera tal que el desarrollo organizacional lo que busca es precisamente que las personas intervengan, que las personas se desarrollen a partir de establecer o de determinar cómo podemos hacer dicho cambio. Y lo que busca básicamente es, como cualquier herramienta administrativa, lograr que la empresa sea más eficiente, pero también lograr que haya un mayor bienestar de los empleados, es decir, que la gente que trabaja con nosotros encuentre una cierta calidad de vida con respecto a los objetivos, metas, proyectos que nosotros nos estamos planteando, es decir, que le encuentre sentido a su trabajo, que encuentre una razón de ser o una razón para seguir colaborando con nosotros. Básicamente eso es lo que buscamos dentro del desarrollo organizacional. En la siguiente lámina, como ustedes lo pueden ver, ahí platicamos acerca de algunos de los beneficios que nos reporta hacer un cambio planeado, como sería hacer el desarrollo organizacional dentro de nuestras empresas. Dentro de estos beneficios, el primero de ellos, muy importante, es que mejoramos la capacidad que como empresa tenemos para adaptarnos al entorno y para adaptarnos a los cambios que se van gestando precisamente en ese entorno. Es decir, hemos mucho platicado acerca de que el mundo es del que se adapta, y dado que tantos cambios se van gestando en el exterior de las empresas, que aquella empresa que logre adaptarse a dichos cambios es la que mejor sobrevive, la que mejor en un momento dado va a ir proaccionando con el medio ambiente en el cual se encuentra inmersa. Otra idea básica e importante es que el desarrollo organizacional cambia el comportamiento de los empleados, es decir, ahora esperamos que los empleados y los colaboradores busquen querer estar dentro de la organización, no tener que estar. Es decir, hay una diferencia entre querer hacer algo y tener que hacerlo. Tengo que hacer esto porque tengo que llevar la comida a la casa. A viceversa, quiero hacerlo porque le veo trascendencia, veo que este proyecto o esta idea de negocio engrana muy bien con mi idea o con lo que yo tengo como misión de vida. Es decir, en un momento dado hay una liga de ideas, metas, objetivos y se concreta con mucha facilidad lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer dentro de la organización. Ahí en la lámina que ahora ustedes ven proyectada vienen algunos ejemplos de cambio planeado. Uno de ellos son esfuerzos para estimular la creatividad e innovación, es decir, ya hemos visto a lo largo de este módulo bastantes ideas de cómo nosotros como líder podemos esforzarnos en lograr que nuestras personas, nuestros colaboradores, traten en un momento dado de ser más creativos e innovadores, es decir, buscar una forma nueva, diferente, radicalmente mejor de hacer las cosas dentro de la organización y que esto al final incida en los objetivos de dicha organización. El empowerment, que también ya hemos venido platicando, empowerment entendido como la capacidad que yo como líder tengo para facultar a mi personal para que este personal trabaje dentro de un marco de referencia tratando de lograr los objetivos que precisamente tenemos dentro de nuestra organización o empresa. Y la introducción de equipos de trabajo, también ya invariablemente hemos venido hablando de esto, la importancia de trabajar con y a través de los colaboradores, consensar sus ideas, pedir su opinión, lograr que los colaboradores den sugerencias de mejora con respecto a los productos, servicios y procesos que tenemos dentro de la organización. En la siguiente lámina, algunas formas para poder vencer la resistencia al cambio. Una vez más, como estamos nosotros tratando de implantar un cambio dentro de la organización, entonces en muchas ocasiones las personas que trabajan con nosotros, por naturaleza, los seres humanos, nos resistimos al cambio. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Cuáles serían algunos tips, algunas ideas básicas de cómo podemos vencer esta resistencia? La resistencia es algo natural en los seres humanos cuando estamos inmersos en un proceso de cambio. Y esta resistencia se puede deber a factores muy diversos, tales como miedo a lo desconocido, estamos en una zona de comodidad, siempre hemos hecho las cosas así, es más barato quedarnos así, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas razones por las cuales, por lo regular, por lo general, las personas no cambiamos, no nos gusta cambiar. Entonces, yo como líder, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son algunos de los tips que en un momento dado podría hacer para lograr que las personas vayan cambiando dentro de la organización, acepten un cambio y no haya rechazo? Uno es invariablemente tratar de educar y comunicar lo que estamos haciendo. Vuelvo a insistir, ya anteriormente hemos platicado mucho acerca de la importancia que tiene que los colaboradores participen para con los cambios, es decir, pedirle su opinión, determinar qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo vamos a hacer, cuál es la mejor manera, etcétera, etcétera. Ya incluso vimos un autotest que ustedes mismos elaboraron, en el cual contestaron, en el cual ahí
básicamente es para determinar el estilo de perfil que ustedes tienen, si son asesores, si son consultores, si son delegadores, etcétera, etcétera. Otra manera de vencer la resistencia al cambio es con una metodología que le llamamos administración por objetivos, es decir, la alta dirección, el gerente, el líder, marca ciertos objetivos y ahora se administra el hecho de lograr dichos objetivos. No se administran los procedimientos, sino se administra lo que en un momento dado nosotros hemos obtenido, lo que en un momento dado nosotros estamos logrando como meta final de desempeño. Y otra sería facilitar, apoyar y negociar. Ya más adelante en uno de sus módulos van a ver con más detalle lo que es negociación. Sin embargo, aquí ya a grandes rasgos lo hemos tocado. Acordémonos que la negociación no es otra cosa que administrar el conflicto. Generalmente cuando nos juntamos a trabajar más de 2 personas, siempre invariablemente va a surgir un conflicto. Y comentamos que el conflicto, la idea no es eliminarlo, no se puede eliminar porque siempre el conflicto surgirá de la diferencia de opiniones cuando nos juntamos a trabajar 2 o más personas. Dado que no se puede eliminar, entonces lo que podríamos y debemos de hacer es en un momento determinado administrar el conflicto, lo cual nos permita precisamente hacer que este conflicto sea funcional. Y entonces vimos una metodología en la cual decíamos hay 2 dimensiones básicas del conflicto, uno es la asertividad y otra es la colaboración, y a partir de ahí obtuvimos 5 diferentes estilos de negociador. Ya ustedes hicieron un autotest en el cual autodeterminaron cuál es su estilo básico de negociación. Facilitación y apoyo, ya lo vimos en la parte del empowerment, qué tan ávido y qué tanta capacidad yo como líder tengo de facultar al personal. Y vimos alguna metodología que tiene que ver precisamente con cuáles son las llaves o las dimensiones básicas del empowerment, que habíamos dicho, hay que comunicar a las personas lo que estamos haciendo, hay que en un momento dado reemplazar las jerarquías por medio de equipos autodirigidos y hay que establecer una visión de hacia dónde es que estamos trabajando o hacia dónde estamos nosotros llevando a la organización. Ahora, cuando implantamos un proceso de desarrollo organizacional, como lo ven en la lámina que ahora tienen ustedes proyectada, en un momento determinado, yo como especialista de desarrollo organizacional, hay mínimo 4 diferentes aspectos o 4 diferentes dimensiones sobre de las cuales yo puedo estar trabajando el desarrollo organizacional. Estas son las que ven ahora en su pantalla: las personas, el ambiente físico, las estructuras y la tecnología. Es decir, yo como especialista que intervengo a una organización en aspectos de desarrollo organizacional, sé que debo de intervenir y sé que mínimo tengo estas 4 dimensiones, estas 4 variables sobre de las cuales tengo que trabajar. ¿A qué se refiere cada una de estas? Miren, el ambiente físico. ¿Se acuerdan cuando veíamos el análisis DAFO en la parte de planeación del proceso administrativo? Allá en el análisis DAFO comentamos que la empresa se encuentra inmersa en un ambiente competitivo, es decir, aquí está mi empresa compitiendo y mi empresa tiene una cierta calidad, un cierto precio, una cierta motivación de los empleados, ciertas políticas, procedimientos, etcétera, pero esta empresa está inmersa en un ambiente organizacional y este ambiente organizacional está influenciado por cuestiones legales, económicas, sociales, políticas, estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que yo debo de saber, cuando voy a intervenir a una empresa como especialista en DEO, debo de saber cómo el ambiente físico está ayudando, está inhibiendo o en un momento determinado cómo yo como empresa estoy proaccionando con dicho ambiente. Es decir, aspectos legales, aspectos económicos, políticos, de cambio de gustos del consumidor, cómo eso impacta las decisiones que yo voy tomando con respecto a lo que voy haciendo dentro de la organización. Las estructuras, como ya lo platicamos en la etapa de organización del proceso administrativo, las estructuras tienen que ver con cómo estamos estructurados, cuáles son los niveles de reporte, los niveles de comunicación, quién se comunica con quién le reporta a quién hace qué, los flujos de trabajo, la manera de organizar los procesos, si estamos organizados por áreas funcionales, por procesos, por productos, por clientes, por regiones geográficas, es decir, cuál es la estructura que en un momento dado está rigiendo a la organización, porque en ocasiones esta estructura, como ya lo habíamos comentado y visto, hay ocasiones en las cuales esta es la que limita e inhibe que se logren los objetivos de la empresa, de manera tal que yo como especialista en DEO en muchas ocasiones debo de visualizar y debo de determinar cómo la estructura me ayuda o me inhibe precisamente a lograr los objetivos. Tecnología que tiene que ver con
como su nombre dice, los aspectos tecnológicos de la empresa. No vaya a ser de repente que estoy compitiendo en el siglo XX con tecnología del siglo XIX. ¿Se acuerdan una anécdota que les platiqué de una galletera que un hombre estaba paleando harina de un lado para el otro? Es decir, esta empresa está compitiendo en el siglo XXI y por cierto está inmersa en procesos de calidad total, tratando de lograr certificaciones por las normas ISO. Es una de las empresas harineras más grandes a nivel Latinoamérica, ocupa lugares de alta competitividad y sin embargo está compitiendo en el siglo XXI, sin embargo usted está utilizando tecnología, que ni siquiera le llamaría tecnología, está ocupando competencias del siglo XIX, es decir, está completamente desfasado, no hay tecnología. Y la última, las personas. ¿Qué tanta capacitación, educación, adiestramiento tienen mis personas? ¿Qué capacidades tiene quién? Y cómo estas capacidades las despliego y me ayudan a lograr objetivos dentro de la organización. ¿Cómo estoy yo como organización ocupando esas capacidades intelectuales de las personas para que al final del día me ayuden a lograr los objetivos de la empresa? Ahora, esas son las 4 ideas básicas sobre de las cuales hay que estar en todo momento como líder, como especialista en DO, visualizando la proacción y la interacción que tienen esas 4 variables. Vamos a suponer que de repente yo cambio una tecnología en la empresa y decido, a partir de la próxima semana, a partir del lunes, todas las comunicaciones dentro de la organización deberán de venir mínimo escritos en Word, en un procesador de texto de la computadora Word. Y entonces de repente se me olvida capacitar a las personas. Entonces la persona va a llegar el lunes a su lugar de trabajo y se va a encontrar con una tecnología para la cual no está preparada. Suena muy paradójico, sin embargo, en muchas ocasiones en la organización eso es lo que sucede. Cambio tecnologías, pero de ninguna manera cambio las capacidades de las personas, de tal manera que está desfasado lo que estamos haciendo contra lo que nosotros estamos capacitando. A eso me quiero referir, que tenemos que visualizar en un momento determinado mínimo esas 4 diferentes dimensiones, cómo interactúan entre sí, y cuando vaya yo a cambiar algo dentro de una de esas dimensiones, tratar de visualizar cómo le voy a pegar o cómo influye ese cambio en las demás dimensiones para que entonces el cambio sea más fácil de instrumentar y más fácil de llevar. Ahora, en su siguiente lámina, como lo pueden ver, el desarrollo organizacional básicamente lo que trata es de poner más énfasis en los sistemas humanos que en los sistemas mecánicos, es decir, trata a la empresa como si fuera un sistema orgánico, como si la empresa fuera en un momento dado un cuerpo vivo, que de hecho lo es. Y entonces este cuerpo vivo tiene ciertas partes, así como yo, mi cuerpo tiene un corazón, unos pulmones, unos riñones, un estómago, un cerebro, y cada uno interactúa con el otro, es decir, un organismo. Si le quito partes, si me quito un pulmón, entonces ya no vivo igual. Si me quito el corazón, pues dejo de vivir. De manera tal que no puedo ir aislando ciertas partes, sino que todo en su conjunto trabaja de manera armónica para lograr los objetivos, que en este caso sería hacer que el cuerpo viva. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales las empresas las desestructuramos de manera tal que en un momento dado departamentalizamos y cambiamos cada una de las operaciones de la empresa en diferentes departamentos, y esto nos lleva a partir la operación. El hecho de que esté partida nos lleva a una visión muy mecánica. ¿Para qué sirve este pequeño engrane y esto cómo se alinea en un momento dado con algo más grande? Miren, aquí en su lámina, como lo ven, en la tabla, en la parte izquierda están algunas ideas con respecto a los sistemas mecánicos y en la parte derecha están algunas ideas con respecto a los sistemas orgánicos. Y como lo pueden ver, básicamente son contrarias las ideas, es decir, son los opuestos. Se hace de un lado una cosa y del otro lado otra cosa. Miren, por ejemplo, en los sistemas mecánicos hay mucho énfasis en las personas de manera individual, es decir, hay mucho énfasis en quién es bueno y quién es malo. Y en los sistemas orgánicos hay más énfasis en la relación intergrupal, es decir, nuestros esfuerzos únicamente tienen sentido y son eficientes si en un momento dado están dados dentro de un contexto grupal. Es decir, el DEO básicamente lo que busca es que trabajemos con y a través de las personas para lograr entonces los objetivos planteados. No se trata de premiar únicamente de forma individual a cada una de las personas, sino en conjunto premiar lo que todos hacemos bien.
Miren, por ejemplo, en el sistema mecánico hay una relación básica de autoridad y obediencia. Es decir, el líder manda, el colaborador obedece. Y entonces, si el colaborador castiga, si el líder castiga, el colaborador tiene que aguantar callado. Sin embargo, en el sistema orgánico hay más confianza y hay una creencia recíproca. Es decir, se cree en la capacidad del ser humano porque se entiende que el ser humano es una persona automotivada que quiere lograr los objetivos, etcétera, etcétera. En el sistema mecánico hay mucha aversión a la delegación, es decir, el líder generalmente no suelta el timón, no suelta las riendas del barco porque él considera que por eso es el líder, por eso lo pusieron ahí, porque él tiene que ser el líder para toda la vida, ¿no? Y cuando suelta las riendas del barco, siente este líder pérdida de poder, considera que en un momento determinado va a perder ciertos beneficios, ciertos privilegios, cierto statu quo dentro de la empresa. Sin embargo, en los sistemas orgánicos se es más interdependiente y la responsabilidad es compartida. Interdependiente entendido como que todos dependemos de todos. En un momento dado, mi actividad va a afectar la actividad subsiguiente y así sucesivamente dentro de toda la organización. Es decir, hay interdependencia. Si una parte de la cadena productiva falla, fallará todo el proceso en su conjunto, de tal manera que al cliente no le interesa en dónde falla la cadena. Al cliente lo que le interesa es obtener su producto o servicio bajo las condiciones o estándares que previamente se habían negociado. Y así sucesivamente viene la diferencia entre los mecánicos y los orgánicos, que finalmente son como que contrapuestos en este asunto. En el DO, básicamente estamos tratando de eliminar los conflictos de ganar-perder, en donde unas personas alcanzan el éxito a expensas de otras personas. Como dinámica de aprendizaje hemos cargado ahí en sus láminas una historia con respecto a cómo trabaja la cultura japonesa y cómo trabaja la cultura mexicana en las Olimpiadas. Les invito a que le den un vistazo. Yo creo que es una buena reflexión con respecto a cómo hacemos las cosas aquí. A grandes rasgos trata del equipo de remo mexicano y el equipo de remo japonés. El equipo de remo japonés tenía a 10 remeros y un solo líder. Y viceversa, el equipo mexicano tenía a 9 líderes, a 9 supervisores y a un solo remero. Total que pierden en la primera ronda los mexicanos y deciden reestructurar la organización. Y entonces ahora tienen un solo remero, pero ahora tienen a 2 líderes, a un ejecutivo de cuenta, tienen a una persona especialista en planeación de equipo y así sucesivamente. Es decir, sigue siendo la misma estructura burocrática y muy pocas personas que se organizan. Al final, la crítica ahí es que en un momento determinado, denle un vistazo a la historia, la crítica ahí se hace a que no cambiamos las estructuras, seguimos teniendo la misma estructura obesa en la cual unas cuantas personas ganan a expensas de que otros en la organización pierdan. Entonces, si en México como empresarios, como organizaciones, seguimos con ese pensamiento, difícil será que logremos estar compitiendo en este siglo XXI. Entonces, la idea es, o ganamos todos, o mejor no hay trato, o gano yo como líder y gana el colaborador como persona y gana la sociedad y el cliente en su conjunto, o mejor no hacemos trato. No tiene sentido detenernos a hacer algo que al final una de las dos partes no va a ganar. En su siguiente lámina viene un ejemplo básico de la forma más común para intervención dentro del desarrollo organizacional. Es muy sencillo. Miren, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico y en este diagnóstico vamos a determinar cómo se encuentra la situación de la empresa, cómo se encuentra la comunicación, los esquemas de toma de decisión, los patrones sobre los cuales hacemos los trabajos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Ya en su momento hemos hecho diagnóstico organizacional, ya en su momento determinamos que hay diferentes subsistemas que le llamamos valores, sistemas internos, sistemas externos, clientes, cultura, ¿se acuerdan? Hicimos eso y pudimos determinar cómo se encontraba la organización en la relación desperdicio versus madurez. Entonces es exactamente lo mismo, vamos a hacer un diagnóstico, hecho este diagnóstico tomamos una cierta acción. Esta cierta acción tiene que ver con la respuesta a cómo los individuos logran sus objetivos de trabajo, es decir, cómo le hacemos ahora para que las personas que trabajan con nosotros puedan, quieran y sepan hacer lo necesario para lograr los objetivos. Y al final hay una realimentación al proceso que le permita a este proceso volver a comerciar, sería la etapa de control que vimos dentro del proceso administrativo. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la forma común. Por lo tanto, si se dan cuenta,
nuestro curso ha estribado básicamente en aspectos de desarrollo organizacional, en aspectos de cómo hacer y cómo lograr que nuestra empresa sea más eficiente en el transcurso del tiempo. En su siguiente lámina, como lo ven, ahí vienen algunas ideas básicas, algunos beneficios que nosotros obtenemos como empresa al momento de implantar un proceso de desarrollo organizacional. Es decir, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué me servirá el desarrollo organizacional? ¿Es lo que necesito yo para mi empresa? ¿Es lo que en este momento se adecúa más a mi necesidad? ¿Es lo que en este momento impera como necesidad hacia lograr los objetivos? O en su caso, pudiese yo aprovechar una nueva metodología, algo que me permita una mejor manera, más rápida, más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros implantamos un proceso de DEO dentro de las organizaciones, obtenemos, entre otros muchos beneficios, los que ahora ven ahí. Por ejemplo, modificar nuestras estrategias administrativas. Ya vimos que la estrategia responde a la pregunta, ¿cómo le voy a hacer para lograr los objetivos en el transcurso del tiempo? Entonces, el DEO me sirve para modificar la estrategia, es decir, quizás la estrategia, quizás la manera en la cual hoy estamos haciendo el trabajo no sea la más eficiente, quizás lo podamos hacer más rápido, más barato, más fluido, más eficiente. Entonces el DEO me permite diagnosticar y determinar en dónde le muevo a mi estrategia para que ésta se adecúe de manera más eficiente hacia la necesidad explícita de mi organización. Otra es que, como dice en su lámina, nos permite un clima más consciente de las necesidades. Al hacer el diagnóstico, con mayor precisión podemos nosotros saber en dónde tenemos que instrumentar lo necesario para que entonces mi empresa sea más eficiente. Es decir, en un momento determinado no puedo saber qué mover dentro de la organización si no sé cómo se encuentra en lo interno dicha organización. Es decir, me permite tener conciencia de qué es lo que está sucediendo para luego entonces poder aplicar la metodología más eficiente hacia cumplir y lograr los objetivos previamente planteados. Otro es que, como su lámina dice, me ayuda para poco a poco ir mejorando la cultura de la organización. Cultura entendida como la serie de valores, creencias, ritos que en un momento dado nos rigen en nuestra empresa. Si yo quiero evolucionar la cultura organizacional de mi empresa hacia otro tipo de cultura, el desarrollo organizacional me ayuda poco a poco a ir instrumentando y a ir engranando, a ir evolucionando las ideas de un momento a otro. Si ustedes se acuerdan cuando vimos en este módulo el tema que le llamamos etapas típicas de desarrollo empresarial, decíamos que cada organización va atravesando diferentes etapas dependiendo de las dependiendo del tamaño de la organización y dependiendo de la edad cronológica que tiene dicha organización. Entonces decíamos que dependiendo de esos dos factores, la edad y el tamaño, en un momento determinado necesitábamos diferentes estilos de liderazgo, diferente escuela administrativa sobre la cual guiar los esfuerzos de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando quiero evolucionar, cuando quiero cambiar, cuando quiero crecer desde una etapa hacia la otra, el desarrollo organizacional con mucha precisión me ayuda precisamente a hacer esa transición de una etapa hacia la otra, porque me permite por un lado diagnosticar y por el otro lado me permite instrumentar lo necesario, lo más idóneo para entonces ayudar a la organización a elevar y a evolucionar precisamente esa situación. Podemos también cambiar estructuras y posiciones dentro de la organización, es decir, acordémonos que la estructura sobre la cual estamos hoy día basados quizás no necesariamente sea la más adecuada a lo que nosotros estamos buscando como estrategia de negocios. Quizá valga la pena cambiar esa estructura y al cambiar esta estructura cambiamos las posiciones de reporte, de comunicación, de responsabilidad, de autoridad de las personas y entonces el DEO me ayuda a visualizar todo esto. ¿Quién puede hacer qué dentro de la organización? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con quién se comunica? ¿Cuáles son los factores de éxito en ese puesto de trabajo, etcétera, etcétera? Me ayuda a mejorar también la comunicación de las personas. Dado que el desarrollo organizacional en un momento determinado se basa y está fundado sobre valores humanos democráticos, entonces lo que busca invariablemente el desarrollo organizacional es consensar con las personas la manera que ellos consideran como mejor para lograr los objetivos de trabajo, de manera tal que permite a las personas comunicarse y esta comunicación, la efectividad incide o radica en que en un momento determinado a mayor comunicación, mayor comunión de esfuerzos y por lo tanto del logro de objetivos. Nos cambia la motivación en el grupo de trabajo
porque acordémonos que el DEO está fundado o basado sobre valores humanos democráticos, por lo tanto lo que buscamos básicamente es motivar a las personas hacia lograr el objetivo planteado y nos permite adaptarnos también al nuevo ambiente, lo que ya hemos venido platicando. Conforme vamos evolucionando la empresa tiene que irse adaptando hacia las nuevas y diferentes necesidades. En la siguiente lámina, como lo pueden ver, ahí vienen algunos supuestos, algunas ideas básicas sobre las cuales se funda el desarrollo organizacional, y estas son las que ahora ven en su pantalla. Una de ellas es que si los individuos están en un ambiente de interés, si los individuos están en un lugar en el cual se sientan valorados, se sientan apreciados, sientan que son escuchados y que sus ideas realmente valen la pena, entonces van a procurar, estos empleados van a procurar su desarrollo personal, y este desarrollo personal al final incide en el desarrollo de la empresa en su conjunto. Es decir, si el empleado se siente a gusto, si el colaborador siente que está haciendo un trabajo que vale la pena, que está haciendo algo que realmente trasciende en el tiempo, que deja algo más que simplemente un mero trabajo, entonces el empleado va a tratar de hacer precisamente, va a pugnar por hacer mejor precisamente su trabajo. Ya hemos platicado de la anécdota de aquel señor que se dedicaba a hacer las gomitas para los frenos de la llanta de la bicicleta. ¿Se acuerdan? Comentábamos que este señor al final se dio cuenta y reflexionó: es que yo no hago gomitas para las ruedas de las bicicletas. Yo en realidad, mi misión está encaminada hacia tratar, hacia lograr que los niños no tengan accidentes en su bicicleta. Luego, de tal manera que cambia radicalmente el enfoque de lo que se está haciendo. Cuando la persona, cuando el colaborador encuentra una trascendencia y encuentra un sentido a lo que está haciendo. Entonces el DEO busca precisamente que haya ese interés, que haya esa liga de ideas personales con respecto a las organizacionales, lo cual permita lograr objetivos. Otra idea es que la mayoría de las personas, por lo general, siempre buscamos un mayor grado de incidencia con respecto a las decisiones que se toman en la organización. Es decir, siempre aspiramos a ser escuchados, y en un momento dado, cuando la gerencia, la alta gerencia o la dirección general de la empresa no se escucha, entonces tratamos de incidir en los rumbos de la organización, precisamente porque ahora sentimos que nuestras ideas, nuestras propuestas vale la pena que sean escuchadas, de manera tal que eso es lo que busca también el DEO. Ahora, otra idea es que en muchas ocasiones el trabajo como tal, las actividades que nosotros realizamos como tal, son una referencia psicológica para las personas. Es decir, el grupo de trabajo en el cual nosotros estamos inmersos psicológicamente me ayuda a mí como colaborador a desarrollarme más allá. Es decir, los amigos, las amistades, las relaciones que hago dentro de la organización, en un momento dado los tomo yo como referencia positiva de mi desempeño. Acordémonos cuando vimos la pirámide de necesidades de Maslow. Una de las necesidades intrínsecas del ser humano es sentirse parte de un grupo social. Entonces, dado que convivo tantas horas en un grupo social, que en este caso son los compañeros de trabajo, se vuelven estos compañeros como mis hermanos en un momento dado, se vuelven en una referencia psicológica. En buena onda les pido su opinión, platico con ellos, me llevo bien con ellos, me siento a gusto. Entonces se vuelve como una familia, una referencia psicológica para con las personas. Una muy importante, o un supuesto básico muy importante, como ya lo hemos venido platicando durante todo este módulo, es que el líder invariablemente debe de confiar plenamente en el colaborador. Es decir, ¿cómo le hago para que un colaborador sea de confianza? Pues el punto básico y más importante es confiar en él. Si no confío en la persona, si yo no tengo una fe básica sobre de las capacidades y habilidades de las personas, entonces estamos perdiendo el tiempo con desarrollo organizacional. No es la respuesta a la necesidad. El DEO se funda básicamente en el hecho de que las personas debemos de hacerlas confiables, debemos de soltarles las riendas para que ellos decidan la mejor manera, más eficiente de lograr los objetivos de trabajo. Y en muchas ocasiones, cuando hay sentimientos reprimidos, cuando no nos comunicamos y cuando en un momento determinado no sacamos a flote nuestras habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes, entonces se suprimen los sentimientos, y estos sentimientos más adelante, al estar suprimidos y al estarse
al irse haciendo más grandes junto con otros sentimientos, va a llegar un momento en que como Olla Express reventamos a lo largo del tiempo y ya se hace algo muy grande, ya no es una sola cosa la que nos molesta, sino ya es el conjunto de varias cosas que en un momento determinado nos tienen a disgusto dentro de la organización. Entonces el DO básicamente lo que busca es tratar de eliminar esos sentimientos. Yo los voy a invitar a que vean su actividad de aprendizaje llamada la ventana de Johari. En esta ventana de Johari, como lo van a poder ver, se trata de una dinámica de comunicación en la cual nosotros como líder vamos a tratar en un momento dado de comunicarnos con los colaboradores, de que haya una buena retroalimentación con respecto a lo que estamos haciendo, con respecto a lo que valoramos, con respecto a cómo nos sentimos dentro de la organización. A grandes rasgos, esta ventana de Johari, ¿cómo funciona? Miren, es un diagrama, como lo pueden ver ahí, lo van a poder ver en su dinámica, y este diagrama tiene aquí conocido por mí. Hay cosas que yo conozco de mí, cosas que conozco muy bien de mí, pero hay cosas que yo no alcanzo a percibir de mi perfil, no alcanzo a percibir de mi capacidad. Y hay cosas que los demás conocen, que ustedes conocen, conocido por otros. Entonces hay cosas que los otros conocen muy bien y cosas que no conocen muy bien. Miren, por ejemplo, algo que yo conozco de mí, pero que ustedes desconocen de mí, es que yo tengo un perro. En toda esta sesión jamás les he platicado que yo tengo un perro en mi casa. Eso yo lo conozco, es muy conocido por mí, pero era desconocido por ustedes. Sin embargo, hay cosas que ustedes ven en mí, ven en mi perfil, pero que yo no alcanzo a visualizar. Por ejemplo, hoy en la mañana me estaban platicando que yo muevo demasiado los brazos en la cámara, que soy muy expresivo no verbalmente. Entonces eso yo no lo alcanzo a percibir, no me doy cuenta de ello, sino que lo hago de manera natural. Y entonces yo les decía, imagínate que tengo las manos amarradas atrás, no podría dar el curso, me perdería. No sabría qué sigue, bailaría quizás. Entonces, eso es algo que ustedes visualizan, eso es algo que ustedes notan, sin embargo, yo no lo noto mucho. Entonces, el mejor cuadrante sería este. ¿Por qué? Porque en este cuadrante hay cosas que yo conozco de mí y cosas que ustedes conocen de mí. Entonces, ahí la comunicación crece. Hay confianza de las dos partes, hay en un momento dado la suficiente comunicación como para que en buena onda, digámoslo, todos trabajamos en armonía hacia el logro de los objetivos. De otra manera, estamos trabajando con ciertas partes que en un momento dado, en un momento determinado, quizás no nos sirven, es decir, quizás al no conocerlas, pues yo no sabía que la persona se iba a sentir mal al hacer yo un determinado comentario, pero en un momento dado, cuando conocemos de los demás, cuando conocemos cuáles son las habilidades, experiencias, aptitudes, actitudes de la otra persona, entonces lo que podemos hacer es establecer algún mecanismo que nos permita precisamente lograr comunicarnos de manera más eficiente. Ahí vienen en su dinámica de aprendizaje, vienen las instrucciones de cómo hacer esta dinámica, yo les invitaría a hacerlo, yo creo que es muy interesante y yo creo sobre todo que van a conocer cosas muy importantes e interesantes de sus colaboradores, lo cual les va a permitir de alguna manera comunicarse más eficientemente con ellos.